El año era 1066, e Inglaterra estaba al borde de una tormenta. El rey Eduardo el Confesor había muerto sin dejar heredero, y el reino era ahora una corona sin cabeza. 3 hombres creían tener derecho a llevarla. Uno era Harold Godwinson, el poderoso noble inglés que había sido nombrado sucesor por Eduardo en su lecho de muerte. Otro era Guillermo, duque de Normandía, quien afirmaba que Eduardo le había prometido el trono años atrás. Y el tercero era Harald Hardrada, el temible rey de Noruega, descendiente de reyes vikingos, que creía que Inglaterra le pertenecía por derecho de conquista. La corona de Inglaterra era más que un símbolo, era la clave para moldear el destino de Europa occidental. Y en el caos que siguió a la muerte de Eduardo, ese destino sería decidido por espadas, flechas y sangre. Harold Godwinson fue coronado casi inmediatamente después de la muerte de Eduardo. El Witan, el Consejo de Nobles y Clérigos de Inglaterra, lo había elegido. Era popular, capaz y un guerrero experimentado. Pero no todos veían su ascenso como legítimo. Al otro lado del Canal de la Mancha, Guillermo de Normandía estaba furioso. Creía que Harold había jurado sobre reliquias sagradas apoyar su reclamo al trono. Para Guillermo, esto no era solo traición política, era una traición espiritual. Y Guillermo no era un hombre que tomara a la ligera ser agraviado. Mientras reunía barcos, tropas y apoyo papal, se preparaban no solo para una invasión, sino para una venganza divina. Mientras tanto, en el norte, Harald Hardrada reunía su flota vikinga. Veía la corona inglesa como la joya final de su legendaria carrera. Con un ejército de guerreros nórdicos endurecidos y el apoyo de Tostig, el hermano distanciado de Harold Godwinson, Hardrada navegó hacia Inglaterra con sueños de gloria. En septiembre de 1066, desembarcó en Yorkshire y derrotó a las fuerzas inglesas en la batalla de Fulford. El camino hacia el norte estaba abierto. Pero Harold Godwinson se movió con una velocidad asombrosa. Marchando con su ejército más de 290 kilómetros en solo 4 días, tomó por sorpresa a los invasores en Stamford Bridge. La batalla fue brutal. Al final, tanto Hardrada como Tostig fueron asesinados, y la amenaza vikinga para Inglaterra murió con ellos, pero Harold no tuvo tiempo para descansar. Incluso mientras celebraba la victoria en el norte, llegó la noticia de que Guillermo había desembarcado en el sur, en las costas de Pevensey, trayendo consigo miles de caballeros, infantería y arqueros normandos. El ejército de Guillermo era profesional, disciplinado y respaldado por el propio Papa. Harold giró con sus tropas agotadas hacia el sur, marchando una vez más a través de Inglaterra. Era una carrera contra el tiempo. Si Guillermo lograba asegurar una base, podría convocar refuerzos y convertir su invasión en una conquista permanente. Los dos ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Hastings el 14 de octubre de 1066. El campo de batalla era una cresta elevada llamada Sandlag Hill, donde Harold colocó a sus tropas en una posición defensiva fuerte. Su ejército formó un muro de escudos, una fortaleza humana de escudos superpuestos, detrás de los cuales estaban los housecarls con hachas y granjeros reclutados. Las fuerzas de Guillermo se acercaron desde el sur, organizadas en 3 divisiones, bretones a la izquierda, normandos en el centro y tropas francesas y flamencas a la derecha. En el corazón del ejército normando estaba el propio Guillermo, cubierto con cota de malla, montado en un poderoso caballo y listo para grabar su nombre en la historia. La batalla comenzó al amanecer. Los arqueros normandos lanzaron las primeras andanadas, pero las flechas rebotaban inofensivamente contra los escudos ingleses. La infantería avanzó, subiendo la colina, solo para ser repelida por la fuerza del muro de escudos. Una y otra vez, los normandos cargaban y una y otra vez eran rechazados. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Parte del flanco izquierdo de Guillermo, los bretones, comenzó a retirarse, ya sea por miedo o por diseño. Los firmen ingleses, ansiosos e indisciplinados, rompieron filas para perseguirlos. Fue un error. Los normandos se dieron la vuelta, rodearon a los perseguidores y los masacraron. Al ver la eficacia de la táctica, Guillermo ordenó repetirla. Falsas retiradas sacaban a más soldados ingleses, debilitando el muro con cada carga, pero incluso con esas pequeñas victorias, la batalla estaba en equilibrio. Guillermo tuvo un momento crítico cuando corrió el rumor de que había muerto. Para animar a sus tropas, se quitó el casco y cabalgó ante ellos, mostrando su rostro y gritando que aún vivía. Los normandos vitorearon y avanzaron con renovado ímpetu. A medida que el sol subía, el campo de batalla se convirtió en un matadero. La sangre empapaba la tierra. Los gritos de los heridos resonaban entre los árboles. Los cuerpos se apilaban unos sobre otros.
El muro de escudos, debilitado pero no roto, aún resistía. Entonces llegó el punto de quiebre. Al final del día, Guillermo ordenó a sus arqueros disparar alto en el aire. Las flechas cayeron sobre el muro de escudos, y la leyenda dice que una golpeó a Harold Godwinson en el ojo. Ya sea mito o verdad, lo cierto es que Harold cayó, y con él, la moral de su ejército. Sin líder y desorientados, los ingleses finalmente rompieron filas. Los normandos cargaron con renovada furia, cortando a los soldados que huían. La batalla había terminado, y el destino de Inglaterra estaba sellado. Tras la batalla, Guillermo marchó hacia Londres, enfrentando solo una resistencia esporádica. Los nobles ingleses, incapaces de unirse tras otro líder, finalmente se rindieron. El día de Navidad de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Pero incluso esa ceremonia fue tensa. Cuando la multitud gritó de celebración, los guardias normandos afuera lo tomaron como un alzamiento y prendieron fuego a los edificios cercanos. El humo llenó la abadía mientras Guillermo tomaba la corona, un presagio del turbulento reinado que vendría. La coronación de Guillermo marcó el inicio de una nueva era, pero gobernar Inglaterra no fue tan sencillo como ganar una batalla. La conquista normanda no fue solo un evento militar, fue una transformación social, cultural y política que reconfiguraría a Inglaterra de forma permanente. Casi de inmediato, Guillermo enfrentó levantamientos en todo el reino. Desde Exeter en el suroeste hasta el norte de Inglaterra, la resistencia anglosajona estalló. El pueblo que había luchado y sangrado bajo el mando de Harold Godwinson no aceptó fácilmente a un gobernante extranjero. En respuesta, Guillermo desató el terror. En el invierno de 1069, tras una rebelión en el norte apoyada por los daneses, Guillermo ordenó lo que se conocería como la devastación del norte. Las aldeas fueron incendiadas, los cultivos destruidos y miles murieron de hambre. La tierra fue tan arrasada que algunas regiones del norte de Inglaterra tardaron generaciones en recuperarse. Para consolidar su dominio, Guillermo implementó un sistema de control revolucionario. Se apoderó de vastas extensiones de tierras de nobles anglosajones y las redistribuyó entre sus seguidores normandos. En pocos años, la vieja aristocracia inglesa fue prácticamente reemplazada. Castillos surgieron por todo el paisaje, símbolos de poder normando diseñados para intimidar y dominar. Los castillos Motte and Bailey, fáciles de construir y estratégicamente ubicados, se convirtieron en la columna vertebral de la presencia militar normanda. Uno de los más famosos fue la Torre Blanca de Londres, más tarde parte de la Torre de Londres. Estas fortalezas no eran solo estructuras militares, eran declaraciones políticas. Guillermo decía, esta es mi tierra ahora. Pero la conquista también trajo integración. Los normandos hablaban francés antiguo, mientras que los ingleses hablaban inglés antiguo. Con el tiempo, los dos idiomas se fusionaron, dando lugar al inglés medio, la base de la lengua hablada hoy. Los sistemas legales, la gobernanza y la arquitectura evolucionaron. El propio concepto del feudalismo, donde la tierra se intercambiaba por lealtad y servicio, se formalizó bajo el dominio normando. Los caballeros se convirtieron en propietarios de tierras y la jerarquía de señores, vasallos y campesinos se afianzó. Los sistemas anglosajones no fueron completamente borrados, pero sí quedaron eclipsados por las estructuras normandas. Uno de los legados más duraderos de Guillermo fue el libro del Domesday, compilado en 1086. Este inmenso censor registró la propiedad, valor y recursos de prácticamente cada finca en Inglaterra. Fue una herramienta de tributación y control, pero también un símbolo de administración normanda meticulosa. Nada semejante se había intentado antes en Europa occidental. Le permitió a Guillermo mantener un control férreo sobre su reino, sabiendo exactamente quién poseía qué y dónde. Incluso hoy, el libro del Domesday sigue siendo un documento histórico invaluable, una instantánea de Inglaterra tras la conquista, pero el reinado de Guillermo no estuvo libre de peligros. Al otro lado del canal, sus territorios continentales en Normandía requerían atención. Tuvo que equilibrar dos reinos, Inglaterra y Normandía, y defender a ambos de enemigos. Nombró regentes leales para gobernar en su ausencia, pero la desconfianza entre normandos y anglosajones persistía. Las revueltas latían bajo la superficie. Incluso dentro de su propia familia, surgieron conflictos. Su hijo mayor, Roberto Curthose, se volvió resentido por el dominio de su padre, lo que llevó a rebeliones y rupturas. El poder, una vez conquistado, resultó difícil de mantener. Los efectos de la conquista normanda se extendieron más allá de la vida de Guillermo.
Sus sucesores, en especial Enrique I y Enrique II, heredaron no solo un reino, sino el desafío de fusionar dos culturas. Las reformas legales introducidas bajo los reyes normandos sentaron las bases del derecho consuetudinario inglés. El sistema de justicia real, los decretos reales y los jueces itinerantes tienen sus raíces en esta era. La propia monarquía inglesa se transformó de una jefatura tribal a una potencia feudal centralizada. Los nobles debían lealtad directa al rey, no a través de señores intermedios, lo que dio a la corona una autoridad sin precedentes. Las instituciones religiosas también cambiaron. Obispos normandos reemplazaron a muchos de sus predecesores anglosajones y la arquitectura catedralicia floreció. El estilo románico, con sus arcos redondeados, muros macizos y tallados decorativos, comenzó a dominar el paisaje eclesiástico inglés. La iglesia se convirtió tanto en una herramienta de control como en símbolo de legitimidad divina. Guillermo era profundamente religioso, pero también comprendía el poder político de la iglesia. Insistió en que los obispos fueran aprobados por el rey y limitó la interferencia papal, afirmando que el verdadero amo de Inglaterra no era Roma, sino la corona, y aún así, a pesar de todo su poder, Guillermo el Conquistador era un hombre de contradicciones. Fue despiadado en la guerra, pero piadoso en la fe. Podía arrasar aldeas enteras, pero también fundar monasterios y proteger tierras eclesiásticas. Su cuerpo, tras su muerte en 1087, fue tratado con una indignidad impactante. Durante su entierro en Caen, Francia, estalló un incendio y su cadáver tuvo que ser forzado a entrar en una tumba de piedra demasiado pequeña para su cuerpo. El cuerpo hinchado explotó, llenando la iglesia con un hedor insoportable, un final grotesco para un gobernante que había remodelado un reino. Pero la historia no terminó con Guillermo. Su conquista puso en marcha siglos de transformación. La identidad inglesa misma cambió. La nobleza se volvió normanda, los códigos legales evolucionaron y el idioma cambió. Con el tiempo, los descendientes de normandos y anglosajones dejaron de verse como pueblos distintos. Se convirtieron en ingleses. Sin embargo, las cicatrices de la conquista permanecieron, visibles en los nombres de lugares, las tradiciones legales e incluso en el ADN de la población. La batalla de Hastings también alteró el equilibrio de poder en Europa. Con el control tanto de Inglaterra como de Normandía, la corona inglesa se convirtió en una fuerza formidable en el continente. Futuros reyes, como Ricardo Corazón de León y Enrique V, librarían guerras en Francia, reclamando derechos a través de la sangre de Guillermo. Las semillas de la Guerra de los 100 años se sembraron en 1066, cuando Guillermo reclamó una corona al otro lado del mar. El Canal de la Mancha, que antes era una barrera, se convirtió en un puente hacia el imperio. En los siglos siguientes, la historia de 1066 sería contada una y otra vez. El tapiz de Bayeux, una narrativa bordada de 70 metros de largo, inmortalizó los eventos que llevaron a Hastings. Representó cometas, juramentos, traiciones y batalla, tanto propaganda como historia tejidas en hilo. Los historiadores debatirían si Harold realmente juró lealtad a Guillermo. Si la flecha en su ojo fue realidad o leyenda, y si la conquista fue liberación o subyugación. Pero un hecho permanece indiscutible: 1066 fue un punto de inflexión. La batalla de Hastings fue más que un choque de ejércitos. Fue la colisión de mundos, anglosajón y normando, pasado pagano y futuro cristiano, aislamiento y ambición continental. Fue la muerte de una Inglaterra y el nacimiento de otra. El eco de ese único día de octubre todavía resuena casi 1000 años después. Se redibujaron los caminos, se reescribieron los linajes, y el poder fue transformado. Desde esa colina cerca de Hastings, la historia se expandió como ondas en un lago oscuro. Es un recordatorio de que la historia no se escribe solo con tinta, sino con fuego y acero. Que una sola batalla puede decidir el destino de una nación. Y que detrás de cada corona hay una historia empapada de lucha, ambición y el deseo inquebrantable de ser recordado. Guillermo el Conquistador no nació en la grandeza. La forjó, espada tras espada, juramento tras juramento, hasta que la propia Inglaterra llevó su marca. Y esa marca, ya sea tallada en piedra o susurrada en leyenda, nunca se ha desvanecido del todo.